Hola chicos, buenas tardes. Hola, Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Bueno, miren, vamos a empezar la clase para no tardarnos mucho, para avanzar en lo que tenemos que abarcar hasta para su examen. Todo lo que veamos hasta el día de hoy, pues va a venir en su examen. Y la siguiente semana no vamos a aplicar evaluación continua. Utilicen esa hora para terminar. Hoy les voy a dejar 2 tareas. Entonces, ya sea para cumplir con esas tareas o para repasar para su examen. Como ustedes se organicen. El chiste es que las tareas que hoy van a realizar, pues van a servirles de repaso para la parte de números de oxidación y para la parte de enlace químico, que es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy. Bueno, entonces, para que podamos ir avanzando, pues sí les pido que vayan participando para que podamos hacerlo, pues, más ágil, ¿no? De esa manera. Y además, pues, de esa forma les queda un poquito más claro, más entendible todo lo que vendrá en su examen. Bueno, vamos a empezar con el repaso de los números de oxidación. Acuérdense que en la clase pasada, pues, ya habíamos visto algunas reglas para determinar números de oxidación y con respecto a esas reglas, pues, tienen ustedes que aplicarlas para poder determinar lo que les pidan. En este caso, bueno, es muy importante que siempre que ustedes realicen ejercicios, siempre de cualquier tema o de cualquier materia, leer muy bien la indicación. Aquí la indicación dice, calcular el número de oxidación de cada una de las especies subrayadas presentes en los siguientes elementos, iones y compuestos. Es decir, de los que tienen la rayita abajo de esos elementos vamos a obtener el número de oxidación. Por decir, en el caso A, en el inciso A, es como si tuviéramos esto, ¿no? Estos 2 elementos, el subíndice de este elemento, y todo esto con la carga que nos está indicando, que en este caso es solamente una carga negativa. Es decir, es -1 o 1 menos. Como lo quieran identificar, o solamente con el signo, eso nos indica que es solamente una carga. Y tenemos que aplicar la regla que nos indica que en el caso de los iones tenemos que igualar los números de oxidación a esa carga del ion. Si se acuerdan, una de las reglas nos dice que hay que igualar a 0, pero hay otra que nos dice que si son iones se iguala a la carga de ese ion. Bueno, entonces díganme, ¿qué elemento es este y cuál sería, bueno, cómo se llama y cuál sería su número de oxidación? Boro -3. Boro -3. Es +3, ¿no? Porque el flúor no, es +3, perdón. +3. ¿El flúor qué es? ¿Menos qué? -1. -1. Y como tenemos 4, 4 por -1 sería -4, entonces para que esto sea igual a 1 menos, tenemos que poner +3 en el boro, y efectivamente ese sería su carga. En el inciso B, para el oxígeno, ¿cuál sería ese número de oxidación?
Es 0, ¿no? Es 0, efectivamente. Aquí acuérdense que cuando los elementos están sin combinar, la carga del elemento, bueno, de esa molécula será igual a 0. En el caso del inciso C. 2 más. Más 2, exactamente. Ahí incluso ya se los están poniendo. El calcio en su forma iónica con 2 cargas positivas. Y aquí tenemos en el inciso D prácticamente lo mismo que en el inciso A, un compuesto iónico, donde tenemos que igualar a -3. ¿Cuál sería entonces? ¿Qué elemento es este y cuál es su número de oxidación? ¿Qué elemento es? Es fósforo y su número de oxidación sería +5, ¿no? Exacto. Fósforo y el número de oxidación es +5. Porque si del oxígeno es -2, 4 por -2, -8, y tenemos que igualar a 3, pues forzosamente tendrá que ser +5. Y coincide con lo que nos indica la tabla periódica. Después, en el siguiente compuesto, ¿qué elemento es y cuál sería su número de oxidación? Es carbono y su número sería +2. Exacto. Carbono +2. En el siguiente inciso. 0. Y es cloro. Sí, exacto. Cloro diatómico y su número de oxidación es 0 porque no está combinado con otro elemento. En este caso que nos piden de este elemento, ¿cuál es su nombre y cuál es su número de oxidación? Es el hierro +3. Exacto, hierro y es +3. Y puede ser de manera cruzada o cumpliendo con las reglas. Este elemento, ¿cómo se llama y cuál sería su número de oxidación? Es manganeso y sería +7. ¿7? Exacto, muy bien. De hecho, este ejemplo igual lo retomamos, o mejor dicho, lo vimos la clase anterior. El siguiente, nombre y número de oxidación. Es sodio y es 0. Exacto, sodio 0. En el siguiente inciso, igual nombre y número. +6 cromo. Exacto, +6, pues ya se los están indicando ahí. Y en el último ejemplo, nombre y número. +7. Cloro +7. Cloro +7. Exacto, porque el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2 y hay 4 átomos, entonces sería -8 y nos faltarían 7 para igualar a 0. Bueno, entonces eso con respecto a estos elementos. Entonces, la primera tarea que ustedes van a hacer, les digo que van a realizar en total 2. Bueno, no 2, creo que son 3. Es determinar los números de oxidación, pero aquí ya no hay elementos subrayados, sino va a ser de todos los elementos que forman estos compuestos. Aquí, digamos que cuál es la diferencia entre los que vimos anteriormente, que aquí los iones, por ejemplo, estos que tienen esos dos signos, eso que ustedes ven ahí como si fuera un signo de igual, no es que sea un signo de igual, sino que son dos signos negativos. Eso quiere decir que, por decir, para este ion, la carga es de 2 menos o -2. Para este tendrían que escribirlo igual, CO3, y a lo mejor entre paréntesis y -2. Y así para cada uno de estos que ustedes vean que tienen dos signos negativos. Entonces,
No es un igual, son dos signos negativos y se expresa como 2 menos o menos 2. Y entonces tendrán que igualar el número de oxidación de los elementos a la carga del ion. Donde vean un solo signo, pues quiere decir que es menos 1. En este caso se tendrían el ion nitrato, que es uno de los que vimos como ejemplo en la clase anterior, y esa sería su otra forma de representar esa carga. Entonces, cuando sean iones, acuérdense, tal como lo hicimos hace un momentito, igualar a la carga del ion. Bueno, entonces ahora vamos a ver en qué consiste el enlace químico. Bueno, no sé si tengan alguna duda de estos ejercicios que van a realizar. Acuérdense en todo momento de seguir las reglas que ya vimos. En este caso, en este compuesto que vemos aquí en esta parte, este 2 es un subíndice. Entonces, aquí viene como un coeficiente, pero es un subíndice y pertenece al oxígeno. Para estos ejercicios no es necesario que impriman esta hoja, o sea, ustedes van a pasar estos elementos o estos compuestos a su libreta y ahí en su libreta expresarán los números de oxidación. Porque luego lo que hacen ya sea imprimir o escribir sobre esta hoja y entonces luego quedan todos los números amontonados y luego no se entiende bien. Entonces, escríbanlos en su cuaderno y ahí con más espacio pueden hacer la determinación de los números de oxidación de tal modo que expresen el número de oxidación para cada elemento, teniendo en cuenta las reglas, ¿sale? ¿Alguna duda que tengan? Me parece que no. Yo tengo una. Dime. Ajá. En el ejercicio anterior, bueno, en los que estábamos haciendo anterior, en la diapositiva anterior, en esa, ¿por qué calcio fue más 2? Porque aquí te lo está diciendo. Aquí el mismo ejercicio te está diciendo que el calcio es más 2. Se ve un poco borroso, pero bueno, así dice, más 2. Por lo tanto, su número de oxidación es más 2. Y además coincide con la tabla periódica. Si ubicamos el calcio, está en el grupo 2 y entonces en su forma iónica, su número de oxidación es más 2, por lo que ya habíamos visto anteriormente. Si es un metal, su número de oxidación es positivo y además la mayoría de los elementos coincide con el grupo en el que se encuentra ese número de oxidación que también se puede interpretar como la valencia del elemento. Entonces, por ejemplo, si pusiera sodio ahí en el inciso I, sodio más 1, ahí sería más 1. Exacto. Como aquí el sodio no te está indicando que está en forma iónica, entonces podemos entender que están unidos átomos del mismo elemento, en este caso del sodio, formando una molécula de sodio. Y entonces su número de oxidación es 0. Pero si te indicara que está en su forma catiónica, su número de oxidación sería más 1. Ok, ya entendí, gracias. No, ¿de qué? Y eso siempre va a pasar para todos los compuestos que estén formando átomos con, digamos, no formando átomos, formando enlaces con átomos del mismo elemento. Si están sin combinarse con ningún otro y no les indican que es un ion, su número de oxidación será 0. Pero si les indican que está en su forma iónica, su número de oxidación debe coincidir con ese número que les están indicando para ese ion. Por eso es que cuando tenemos un ion compuesto por átomos de diferentes elementos, bueno, aquí el paréntesis abarcaría el 4, quedaría un poco extraño. Por eso se los escribí abajo. Este compuesto, digamos, ya es formado por átomos de diferentes elementos y su carga les está indicando que es de -3, es un compuesto iónico. Entonces, digamos, esa sería la diferencia entre compuestos neutros, por decir como en este caso el óxido férrico, que es un compuesto neutro, y en este caso el ion fosfato, que es un compuesto iónico.
Entonces, bueno, esa sería la diferencia. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, Creo que no. entonces, muy bien. Vamos a continuar entonces con la parte del enlace químico. Acuérdense que nosotros ya habíamos comentado que cuando los átomos interactúan entre ellos para formar un compuesto, lo hacen para lograr una mayor estabilidad. ¿Cómo interactúan entre ellos? Por medio de los electrones de valencia. ¿Se acuerdan cómo determinamos los electrones de valencia? Sí, por medio de la configuración electrónica, los que están en el último nivel de energía. Exacto. Los que están en el último nivel de energía serán los electrones de valencia. Dicho de otra forma, y tal cual lo podemos leer aquí, son los que se encuentran en la capa más externa. Esos son los electrones de valencia y son los que ocuparán los elementos para formar enlaces. Dependiendo de cómo estén interactuando esos electrones de valencia, será el tipo de enlace que estén formando. Cuando nosotros hablamos de que los compuestos quieren tener cierta estabilidad, ya habíamos visto que los elementos más estables dentro de la tabla son los gases nobles. Cuando los átomos de diferentes elementos se enlazan, buscan parecerse o que su configuración electrónica se parezca a un gas noble. Esa es, digamos, la tendencia de todos los elementos. Por eso les decía que hagan de cuenta que es como si los gases nobles fueran los ídolos de todos los demás elementos. Todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles en cuanto a configuración electrónica. Dejando de lado propiedades físicas y químicas, porque son muy diferentes todos, ¿no? Pero en cuanto a la configuración, es lo que quieren alcanzar todos los elementos y por eso buscan enlazarse. Entonces, ¿por qué a los gases nobles? Pues nuevamente porque son los más estables. Ahora díganme, respondiendo a esta pregunta que ustedes ven aquí, ¿los gases nobles cumplen la regla del octeto? No sé si esté bien, pero algunos, porque algunos sí, bueno, en este caso podría ser el neón, si no mal me equivoco, sí tiene 8 electrones, que es lo máximo que puede tener en su capa electrónica, pero tenemos otro, como es en este caso el helio, que nada más tiene pues 2 electrones, pero son estables, o se dice que sí cumplen con la regla porque tienen su último nivel de energía, en este caso nada más tiene uno el helio, llena completamente. Ok, exacto. Ahorita vamos a ver el caso específico del helio, porque sí, efectivamente es un elemento muy estable, forma parte de los gases nobles, solamente tiene 2 electrones, pero no quiere decir que le hagan falta más. Y efectivamente a partir del neón, de ahí en adelante, todos los gases nobles cumplen la regla del octeto. ¿Cómo podemos identificarlo? Por decir, vamos a indicar la configuración electrónica del argón. Para que no lo hagamos con el neón, puesto que el neón pues es digamos como de los más sencillos. Si nosotros expresáramos la configuración electrónica del argón, recordando que el número atómico del argón es de 18, ¿cómo quedaría esa configuración? ¿Alguien me la podría dictar? Bueno, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. Exacto. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el argón? 8. 8, exactamente. Entonces, si nosotros expresamos la estructura de Lewis, bueno, antes de expresarla, ¿cómo sabemos que son 8? Pues porque recordando la definición que ya me han mencionado, vemos que los electrones que están en el nivel de mayor energía, pues son los 2 del subnivel S y los 6 del subnivel P, por lo tanto hay 8 electrones y esos son
los electrones que colocamos en la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis solamente van los electrones de valencia. Y entonces efectivamente cumple la regla del octeto. Y así todos los gases nobles. Todos los gases nobles, si los representamos con este tipo de estructura, podremos ver que efectivamente cumplen la regla del octeto. Pero bueno, ¿qué pasa con el helio? El helio, y como su compañera lo mencionó, tiene número atómico igual a 2. Por lo tanto, su configuración electrónica quedaría como 1s2 y la estructura de Lewis quedaría como el símbolo del elemento y un electrón a cada lado, o pueden ser uno arriba y uno abajo. De cualquiera de las dos formas sería correcto. Pero por decir, hablando de la regla del octeto, si hubiera un elemento que pudiera ceder 6 electrones al helio, ¿el helio los podría aceptar? ¿Sí? ¿Sí los podría aceptar? No, porque los gases nobles suelen ser intrínsecos, o sea, que no interactúan con otros elementos, ¿no? Exacto, Además pero de que su capa, bueno, de electrones de valencia ya está llena y tendría que llenar otra capa. exacto, es básicamente, sí, bueno, ya sabemos, como dicen sus compañeros, bueno, como dice, el helio es gas noble y no necesita interactuar con nadie más. Y como mencionó su último compañero que participó, efectivamente, porque su nivel, y tal como lo dijo su compañera también, su nivel y su subnivel están completos. Es decir, si hubiera un elemento que quisiera donarle 6 electrones para cumplir el octeto, no tendría el helio donde ponerlos. No hay espacio donde ponerlos. No tiene otro nivel de energía, no tiene más subniveles de energía, no tiene espacio, entonces no los necesita. El helio así con estos 2 electrones está completo. Y como dice su compañero, pues no necesita interactuar con nadie más. Por eso también a los gases nobles se les conoce como gases inertes. ¿Qué regla entonces cumple el helio? Bueno, así como está la regla del octeto para muchos de los elementos de la tabla periódica, pues también está la regla del dueto. Pues la regla del dueto la cumple precisamente el helio. ¿Y qué otro elemento, digamos, de la tabla periódica podría, digamos, alcanzar la configuración del helio al unirse con otro elemento? ¿El hidrógeno? Hidrógeno. Exactamente, el hidrógeno, que nosotros lo ubicamos con número atómico igual a 1, su configuración quedaría como 1s1. Por lo tanto, cuando se une con otro elemento, el máximo de electrones que pueda aceptar es 1 para poder alcanzar la configuración electrónica del helio. Entonces, estos 2 elementos son los que pueden cumplir con la regla del dueto y alcanzar la estabilidad. No necesitan tener 8 electrones porque además no tienen dónde ponerlos. Entonces, de acuerdo a lo que establece Lewis, de acuerdo a toda la parte que él desarrolló con respecto a las estructuras donde identificamos los electrones de valencia, pues nosotros podemos identificar cómo se están comportando los elementos cuando están interactuando con átomos del mismo elemento o de otros elementos. Y siempre teniendo en cuenta que todos tienden a alcanzar la configuración electrónica del gas noble que esté más cercano a ellos. Por eso vemos que la regla del octeto va a ser cuando los átomos se van a unir, ya sea compartiendo, cediendo o transfiriendo electrones, de tal forma que se van a tener 4 pares de electrones, es decir, 8 electrones
en la estructura o en la representación de Lewis. Y por lo tanto se adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano. Y la del dueto solamente tendrán un par de electrones. Y en este caso será solamente alcanzar la configuración del helio. Cuando nosotros hablamos de los posibles enlaces que se pueden formar, tenemos que recordar todas las propiedades que ya habíamos visto, como la energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, que todas ellas nos indican cómo pueden interactuar los átomos de los elementos para formar los diferentes enlaces. Y de acuerdo a las representaciones que propone Lewis, podemos nosotros gráficamente expresar cuántos electrones de valencia tiene un elemento y cómo están interactuando entre los diferentes elementos para formar compuestos, y con esto que cada elemento tienda a alcanzar la configuración electrónica del gas noble que esté más cercano a él. Para poder establecer la estructura de Lewis, nosotros tenemos que primero identificar el símbolo del elemento. Aquí podemos ver, tenemos aquí la estructura de Lewis para nitrógeno, neón, aluminio y azufre. Y debemos describir correctamente ese símbolo. Algo que luego comúnmente pasa y que en algunos casos pasó cuando les pedí la configuración electrónica del cobalto en su evaluación anterior, es que en lugar de colocar el cual viene en la tabla periódica, siempre que el símbolo del elemento esté formado por dos letras, siempre, así sin excepción, la primera debe ser mayúscula y la segunda minúscula. Nunca tendrán las dos mayúsculas o las dos minúsculas para representar un elemento. Lo que pasaba en el examen es que me ponían con mayúscula. Y entonces de esta manera ya no están representando al cobalto. Aquí ya sería monóxido de carbono y eso es incorrecto. Entonces, para que tengan mucho cuidado en cómo representar a los símbolos. Luego, no sé, a lo mejor por moda, no sé, por ponerlos, porque a lo mejor de alguna manera piensan que se ven bonitos los elementos. Los ponen los dos con mayúsculas y eso es incorrecto. Si es el neón, pues tiene que ser mayúscula y minúscula. Si es hierro, tiene que ser la primera mayúscula y la segunda minúscula. Si es cloro, tiene que ser la primera mayúscula y la segunda minúscula, y así sucesivamente. Además de que cuentan con la herramienta básica que es la tabla periódica para escribir correctamente los símbolos. Bueno, ese es el primer paso. Después, obtener la configuración electrónica del elemento para saber cuántos electrones de valencia tiene ese elemento. ¿De qué otra forma podrían ustedes determinar los electrones de valencia sin realizar la configuración electrónica? ¿Puede ser por el número de oxidación? Por el número de oxidación, pero tendrías varias opciones, ¿no? Digamos que hay una que te identifica específicamente cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Sin contar, digamos, el número de oxidación te identifica las posibles interacciones de los electrones entre los diferentes niveles y subniveles. Y entonces es que puede ser +2, +4, o incluso en algunos elementos -1, +3, +5, etc. Pero hay otra Entonces, característica. ¿puede A ser ver, por el grupo o la familia? exacto, básicamente por el grupo. El grupo les va a indicar, por decir, todos los elementos del grupo 1 tendrán un solo electrón de valencia. Los del 2 tendrán 2, los del 3 y así sucesivamente. Tal es así que, por decir, y esto aplica para la familia
todos los elementos del grupo 8A, que corresponden a los gases nobles, tienen 8 electrones de valencia, por eso son los más estables. Para la familia 8B no aplica esto. No quiere decir que los elementos de la familia 8B tengan igual 8 electrones de valencia. No, ahí hay, en este caso de la familia A y la familia B, pues hay grandes diferencias. Para la familia B aplican más excepciones en cuanto a las interacciones de los electrones. Por eso es que la 8B está formada por 3 grupos, es decir, 3 columnas diferentes que están encabezadas por hierro, cobalto y níquel. Entonces, estos grupos no cumplen por sí solos la regla del octeto, tienen que unirse a otros para poder cumplir. Entonces, efectivamente, por el número del grupo. Ya que identifiqué los electrones de valencia y ya tengo el símbolo del elemento, pues voy a colocar esos electrones de valencia a los lados del símbolo, considerando al símbolo del elemento como si estuviera como si tuviéramos un cuadrado ahí. Y los electrones van a ir al lado, no los vamos a poner aquí arriba o aquí en la esquina. En ninguna de las esquinas colocamos electrones de valencia. Siempre van a ir a los lados del elemento considerando al cuadrado. ¿Cómo los vamos a distribuir? No hay un orden específico. No quiere decir que para el nitrógeno estos dos siempre vayan arriba o al lado, no. Lo que les voy a pedir para poder distribuir esos electrones de valencia es precisamente colocar, por decir, en el caso del nitrógeno, que tiene 5 electrones de valencia. Bueno, primero coloco 1, 2, 3, 4 y me falta uno, entonces ya lo pongo como par en algún otro. En algún otro puede ser aquí arriba, acá abajo, al lado, donde ustedes lo decidan. Por decir del aluminio, que son 3, no nos alcanza para poner uno a cada lado. Entonces podemos poner uno en cada uno de los lados, un lado quedará vacío. Puede ser que el vacío quede acá arriba o al lado o abajo, pero el chiste es colocarlos distribuidos. Ahora, si escriben esto para el aluminio, sería incorrecto. Tienen que distribuirlo. Hay un error muy común que se comete en las estructuras de Lewis que les pido por decir, vamos a hablar del cloro. El cloro, ustedes ven su número atómico, ven que es 17. Y luego en la estructura de Lewis, pues me quieren poner esos 17 electrones. Y ponen un montón de puntitos hasta que cumplen los 17. Esto es incorrecto. Porque acuérdense que en la estructura de Lewis van los electrones de valencia. Otra cosa que cometen también es que ponen el núcleo y luego ponen las órbitas y luego quieren poner un montón de electrones. Esos no es una estructura de Lewis, es un modelo atómico. Entonces también es incorrecto. Entonces, bueno, les comento esto para que no caigan en esos errores. Entonces, acuérdense, distribuir los electrones de tal forma que en cada lado haya un electrón. Si no alcanzan, pues va a quedar un lugar vacío o 2 o 3, dependiendo de cuántos electrones de valencia tenga el elemento. Si hay 6, por decir aquí en el caso del azufre, pues así es como deben escribirlos. Es decir, que si me ponen esto para el azufre, también sería incorrecto. Hay que distribuir los electrones en cada lado del símbolo del elemento. Y esto nos sirve para representar la estructura cuando ya tenemos un compuesto que se esté formando. Por decir, en este caso del cloruro de sodio.
Acuérdense que tenemos que representar los electrones de valencia nuevamente por configuración electrónica o por grupo, ubicándolo en el grupo en el que está. El sodio está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. El cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Aquí el sodio le va a ceder su electrón al cloro. Si el sodio le cede su electrón al cloro, ¿con qué carga quedaría el sodio? Recordando que el sodio, así como lo vemos, con el número atómico que tiene y con su electrón de valencia, es neutro. Una vez que lo cede al cloro, ¿con qué carga quedaría ese sodio? Positiva. ¿Positiva de cuánto? De +1. De +1, efectivamente. Ay, espera, me regreso. De +1. ¿Cuándo le cede su electrón? Bueno, es más, no se los voy a poner aquí porque aquí todavía no sucede eso, sino hasta que ya está enlazado. Por eso aquí dice +1, si quieren le podemos poner ahí el 1. Y el sodio, el cloro, al aceptar ese electrón, ¿qué carga adquiere? Un -1. -1, efectivamente, como lo vemos aquí. Entonces, aquí sí, en este tipo de enlaces, aquí sí, uno de los elementos es el que cede su electrón, es decir, es como si se lo diera, se lo regala al cloro, y el cloro lo ocupa para completar su octeto. Pero, ¿qué pasaría con el sodio? El sodio solamente se lo da así y ya, aunque él no cumpla el octeto. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que el sodio cumple el octeto o no? Pues al perder el último al electrón perder- bueno, ese electrón de valencia 1, pues la otra capa quedaría con los 8, ¿no? 8. Exacto. Entonces el sodio no solamente va a ceder su electrón nada más así por cederlo, ¿no? Sino que tiene que tener un beneficio. Entonces, efectivamente, al perder ese electrón, su último nivel de energía quedaría con esos 8 electrones. No se representa en la estructura de Lewis, porque en la estructura de Lewis lo único que representamos es cuántos electrones le está transfiriendo o compartiendo un elemento a otro, y en uno de ellos va a ser evidente el cumplimiento de la regla del octeto. En el otro, pues solamente será evidente al realizar su configuración electrónica. Y el tipo de enlace que representamos aquí para el cloruro de sodio es iónico. ¿Por qué? Pues porque se están formando estos iones al momento en el que el sodio pierde un electrón y el cloro gana otro electrón. Otra característica del enlace iónico es que siempre se va a dar entre un metal y un no metal. Siempre que se combine metal y no metal, vamos a tener un enlace iónico. Y además, bueno, ya como aquí lo vemos y como el texto nos dice, se transfieren los electrones, es decir, el sodio lo pierde y el cloro lo gana. ¿Qué pasa en el enlace covalente? En el enlace covalente se comparten los electrones. El hidrógeno, al tener solamente un electrón de valencia y encuentra un cloro, lo va a compartir. No se lo va a ceder al cloro porque el hidrógeno se quedaría sin electrones. Lo va a compartir de tal forma que el cloro que tiene este electrón que está sin par, también se lo comparte al hidrógeno, de tal forma que el hidrógeno, ¿qué regla cumpliría aquí el hidrógeno? Del dueto. ¿Dueto? Exacto, la regla del dueto, y el cloro, la del octeto. Y entonces cuando se comparten electrones,
no se forman cargas. Podemos obtener el número de oxidación, pero no se están formando cargas. Y entonces este tipo de enlace se da entre no metales. El hidrógeno es un no metal, el cloro es un no metal y se forma un enlace covalente. Cuando se forman iones, y estamos hablando de un enlace iónico, una de las características que tienen este tipo de compuestos es que generan o facilitan la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, entonces al estar en presencia de un compuesto con carga, pues ese flujo es más sencillo. A diferencia de los covalentes, al no presentar cargas, pues no se genera, no se facilita ese flujo de electrones. Entonces, digamos, estas son algunas de las características de estos dos tipos de enlace. Ahora vamos a ver cómo se representan algunas estructuras de Lewis y vamos a identificar el tipo de enlace que se está formando. Aquí volvemos a ver el sodio que tiene su electrón de valencia, se lo transfiere al cloro y entonces se forma un enlace iónico en el cual sabemos que se forma cloruro de sodio, que es la sal común, la sal que consumimos. Luego, aquí en este ejemplo tenemos el bario. El bario, si nosotros lo ubicamos en la tabla, está en el grupo 2. Tiene 2 electrones de valencia y se va a unir al cloro. Al cloro le hace falta solamente un electrón. Por lo tanto, ¿con cuántos átomos de cloro podría unirse el bario? 2. Con 2, efectivamente, donde a cada uno le va a ceder un electrón. Y entonces aquí ya es evidente que el cloro cumple su regla del octeto y para saber qué le pasa al bario podríamos ir a su configuración electrónica y nos daríamos cuenta que efectivamente cumpliría también la regla del octeto. ¿Qué tipo de enlace se forma aquí entre el cloro y el bario? O los cloros, 2 átomos de cloro y un bario. De acuerdo, Covalente. Iónico. es iónico. ¿Por qué es iónico? Porque le está quitando los dos electrones de bario para que bario pueda completar la regla del octeto. Aunque podríamos decir, por decir, en ese sentido podríamos decir que a lo mejor el bario no se los está cediendo, se los está compartiendo. Pero hay otra característica que nos indica que es un enlace iónico. No, lo Porque que el pasa bario es es que un está entre un metal. metal y un no metal. Exactamente, el bario es un metal y el cloro es un no metal. Eso nos indica básicamente que es un enlace iónico. Y entonces ahora sí ya puedo asegurar que efectivamente el bario está transfiriendo un electrón a cada átomo de cloro. Entonces, ¿con qué carga quedaría el bario en este compuesto? ¿Con qué número de Como más oxidación? 2. 2 más. Exacto. Como más 2 porque está perdiendo 2 electrones. ¿Y cada átomo de cloro? Menos 1. Exacto, como menos 1. Y entonces estamos cumpliendo las reglas de los números de oxidación también, ¿no? Que obtenemos que efectivamente este compuesto es neutro. Ahora vamos a ver este caso. El hidrógeno ya sabemos que tiene un electrón, el oxígeno lo ubicamos en la tabla, está en el grupo 6, tendrá 6 electrones de valencia, lo podemos corroborar con su configuración, y entonces aquí el oxígeno se puede unir con 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace se forma en la molécula del agua? Covalente polar. Covalente. Podemos decir, hasta el momento podemos decir covalente. Ahora, ¿por qué polar? La diferencia de electronegatividad está en ese rango. Por la diferencia de electronegatividad o también por que tiene el oxígeno en esta molécula de agua, tiene 2 pares de electrones libres. Eso hace
que incremente esa polaridad. Eso quiere decir que tiene, digamos, cargas disponibles. Eso lo hace una molécula polar. Y eso hace que el agua sea el mejor disolvente de todos, que también forme o que presente ciertas características específicas, como la interacción entre diferentes moléculas de agua. Y eso da otras características como la formación de puentes de hidrógeno, y eso a su vez produce la tensión superficial y todas las características que podemos describir de la molécula de agua. Y entonces aquí podemos identificar para el hidrógeno la regla del dueto, para el oxígeno la del octeto. Y aquí, bueno, no es que se forme un compuesto iónico, sin embargo, sabemos que podemos determinar números de oxidación. ¿Cuál sería el número de oxidación para el hidrógeno en la molécula de agua? +1 y del Más oxígeno uno. -2. Exacto, del oxígeno -2. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, es el sulfuro de sodio. Vemos el azufre está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Al tener 6 electrones de valencia, le hacen falta 2 electrones. Si se une al sodio, podría unirse a 2 átomos de sodio para cumplir esa regla del octeto. ¿Qué tipo de enlace sería este? Sería iónico. Iónico. Efectivamente, es un enlace iónico, puesto que estamos viendo nuevamente un metal y un no metal. Entonces es un enlace iónico. ¿Qué número de oxidación tendría el sodio y qué número de oxidación tendría el azufre? Sería +1 y -2. Exacto. +1 para cada átomo de sodio y -2 para el átomo de azufre. Muy bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el bario y el azufre. Nuevamente vemos el bario está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia y el azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Por qué los pusieron así? Digamos que es como para especificar más, para que quede más claro cómo está interactuando el bario con el azufre. Acuérdense que si yo les pido las estructuras, ustedes tendrán que escribir un electrón en cada lado del símbolo del elemento. Y para el azufre, pues tendrán que expresar ya sea así o el par en cada lado y arriba y abajo uno solo, como ustedes lo decidan escribir. Pero aquí se los escriben así como para que sea muy evidente la forma en que entran estos electrones, en los que el bario transfiere estos electrones al azufre y hasta se ve como si fuera como una llavecita, ¿no? Donde el bario entra con estos dos, el azufre cumple su regla del octeto y por lo tanto el bario, ¿con qué número de oxidación quedaría? +2. +2. ¿Y el azufre? -2. -2. Exacto. Entonces vean cómo en el ejemplo anterior, aquí el bario, como tenía 2 átomos de cloro, pues le pudo ceder un electrón a cada átomo de cloro, porque es lo que le falta a cada átomo de cloro. Pero en el caso del azufre, el azufre necesita 2 electrones. Entonces el bario le va a transferir esos 2 electrones al azufre. Y entonces se forma el sulfuro de bario. El sulfuro de bario será un compuesto ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de enlace? Iónico. Exacto. Iónico. Y ahora vamos con el aluminio y el flúor, el que es muy parecido al ejemplo que vimos la clase pasada. El aluminio está en el grupo 3, tiene 3 electrones de valencia. Y el flúor en el 7 tendrá 7 electrones de valencia.
Por lo tanto, el aluminio puede ceder un electrón a cada átomo de flúor y en total enlazarse a 3 átomos de flúor, siendo que a cada uno le va a ceder un electrón. ¿Qué número de oxidación tendría el aluminio? Más 3, Más 3. ¿Y cada átomo de flúor? menos 1. Menos 1. Exacto, menos 1 y menos 1, y eso nos vuelve al fluoruro de aluminio una molécula neutra. ¿Qué tipo de enlace sería este? ¿Iónico? Iónico también. ¿Por qué? Porque estamos uniendo un metal, que es el aluminio, con un no metal, que es el flúor. Entonces, podemos nosotros identificar las estructuras de Lewis en diferentes compuestos, no solamente como lo habíamos visto en elementos así, sin unirse a otro, sino también cuando se están formando compuestos y podemos ver cómo están interactuando esos electrones. Además de que podemos identificar el tipo de enlace que se forma, identificando el tipo de elementos que se están uniendo. Otra forma, como lo dijo su compañera cuando me dijo que aquí el agua era covalente polar, pues es identificando precisamente las electronegatividades. Entonces nosotros igual vamos a determinar qué tipo de enlace iónico, covalente o covalente polar se puede formar a partir del cálculo en la diferencia de electronegatividad. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss, ninguna. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos representar qué es lo que pasa con la configuración electrónica, que es básicamente lo que ustedes ya me habían dicho, ya me habían mencionado, cuando les decía, bueno, ¿qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el cloro? Por decir, con el bario, con el magnesio. No, dije yo. Con respecto... Listo. Con respecto a la configuración electrónica. Bueno, pues vamos a identificarlo. ¿Cuál es el número atómico del sodio? ¿11? 11. ¿Cuál es el número atómico del cloro? 17. 17. 17. Ahora díganme, ¿cuál es la configuración electrónica del sodio? Es neón 3S1. O iré completa. No, así está bien. La kernel es perfecta. ¿Y la del cloro? Es neón 3S2 3P5. Aquí nosotros podemos identificar ya, y conforme lo hemos visto, ¿no? En todos los ejemplos anteriores, la estructura de Lewis para cada uno de estos elementos. En el sodio sabemos que es un electrón de valencia, en el cloro son 7. ¿Qué es lo que pasa? Pues el sodio le va a ceder su, de hecho aquí con la configuración kernel es mucho más evidente qué es lo que está pasando. Le va a ceder su electrón al cloro. De tal forma que el sodio, cuando pierde ese electrón, queda, como ya sabemos, pues si está perdiendo un electrón, queda con una carga positiva. Y entonces su configuración electrónica cambia. Deja de tener este electrón, por lo tanto ya no hay nada en este subnivel ni en este nivel de energía. Y su configuración electrónica quedaría igual a la del neón. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro al recibir este electrón
cambia esta configuración electrónica que ustedes me acaban de dar y quedaría como 3s2 y aquí recibe este electrón que es donde le hace falta, 3p6. Por lo tanto, esta configuración, ¿a qué gas noble le pertenece? Al argón. Al argón, efectivamente. Argón. Y entonces, aquí ya es mucho más evidente que ambos elementos consiguen esa estabilidad. Y por lo tanto, cuando representamos la estructura de Lewis, pues identificamos precisamente cómo están interactuando estos dos elementos. En la representación gráfica, pues es más evidente que el cloro cumple la regla del octeto. No es tan evidente para el sodio, pero cuando nos vamos a revisar su configuración electrónica, nos damos cuenta que sí la cumple porque alcanza la configuración del gas noble que está más cercano a él. Y lo mismo pasa en el siguiente caso. ¿Cuál sería la configuración electrónica del magnesio y la del flúor? ¿Cuáles serían esas configuraciones? Puede ser la kernel también para hacerlo muy, muy evidente. También sería neón y sería 3s2. Exacto. Y para el flúor, Para el flúor ocuparíamos helio y sería 2s2, 2p5. muy bien. Y entonces aquí al flúor le hace falta un electrón y el magnesio tiene 2. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de flúor necesitamos? 2, ¿no? 2, efectivamente. Necesitamos 2 átomos de flúor para que esos 2 electrones que tiene disponibles el magnesio para transferirlos, pues se los transfiera a cada átomo de flúor. Va a ser 1 para cada uno. Y entonces nosotros tenemos aquí para el magnesio esta estructura de Lewis para cada átomo de flúor, pues la que ya conocemos. Podemos representar los 2 átomos de flúor sin problema. Entonces, cuando el magnesio cede sus 2 electrones, 1 a cada átomo de flúor, quedará como magnesio 2 más. ¿Y cómo quedará su configuración electrónica? Solo como neón. Exactamente. Adquiere la configuración electrónica del neón. Y cada átomo de flúor, al ganar un electrón, quedaría como flúor menos 1. ¿Y cómo quedaría su configuración electrónica? Como como neón. Exactamente como la configuración electrónica del neón, puesto que al adquirir un electrón cada átomo de flúor, en total tendría 10 electrones, que es la configuración electrónica del neón. Entonces aquí los 3 elementos consiguen, por así decirlo, la configuración electrónica del neón. Y la estructura de Lewis para este compuesto pues quedaría de esta forma. Muy parecido a lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, esto es lo que está pasando, digamos, a nivel de la configuración electrónica cuando se está formando un enlace. Y entonces aquí podemos identificar que
todos los elementos que se están uniendo están cumpliendo el octeto, adquiriendo la configuración electrónica del gas noble que esté más cercano a ellos. En el caso del magnesio, es el que está antes, que es el neón. En el caso del flúor, el que está después, que es el neón. Y entonces podemos identificar qué tipos de enlaces son estos. ¿Qué tipos de enlaces son? Iónicos. Exacto. Y entonces, como tarea, ustedes van a representar lo mismo para el fluoruro de litio, que realmente pues es muy sencillo, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento. Configuración electrónica, estructura del Lewis por cada elemento. ¿Cómo queda la configuración electrónica cuando adquieren la carga, ya sea positiva o negativa? ¿A qué gas noble se parecen? Y cómo quedaría la estructura de Lewis del compuesto. ¿Alguna duda de esto? No más. Perfecto. Muy bien. Ya solamente nos falta la parte de electronegatividad y terminamos con este tema. Entonces vamos a avanzar aquí. Para identificar también el tipo de enlace que se puede formar, podemos basarnos en los valores de electronegatividad. ¿Cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? El flúor. Flúor. Exactamente. Aquí lo podemos ver y el valor que alcanza de electronegatividad es de 4. Ahorita vamos a hablar de la escala en la que está la electronegatividad. Bueno, entonces, cada elemento tiene un valor en específico. Cuando nosotros, a partir de la unión de dos o más elementos, queremos identificar la diferencia de electronegatividad, lo único que tenemos que hacer es buscar la electronegatividad de esos elementos e indicar la diferencia que tienen. Por decir, si nosotros quisiéramos saber qué tipo de enlace va a formar el hidrógeno con el cloro, podemos darnos cuenta que hacemos la diferencia 2.1. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 2.1 y 3? Pues son 0.9. Esa será su diferencia de electronegatividad y ese valor me indica que el enlace que se forma entre el hidrógeno y el cloro es un enlace covalente. El valor que vamos a obtener de esa diferencia es un valor absoluto. Entonces, no vamos a ocupar signos aquí, así si ustedes restan 2.1 menos 3, pues no es que obtengan un valor negativo, van a obtener solamente la diferencia en cuanto al valor absoluto. Para identificar el tipo de enlace. Lo vamos a hacer, ustedes ya saben, ¿no? Que el iónico es con metal y no metal, que el covalente es entre no metales. Eso ya lo saben, ya nada más sería esta diferencia de electronegatividad solamente para corroborar o para incluso indicar si puede llegar a ser un enlace covalente polar o no polar. La polaridad nos indica básicamente la electronegatividad entre los elementos que se están uniendo. Recordando, como ya ustedes lo investigaron en una de sus tareas, que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para poder, digamos, atraer electrones hacia ellos. Esta electronegatividad se da en la escala de Pauling. Pauling es quien establece toda esta parte de electronegatividad y define cómo está, cómo determinar la electronegatividad para cada elemento.
Y tenemos unas reglas. Puede ser que a lo mejor en el caso del enlace covalente polar encontremos alguna otra característica en específico para poder definir este enlace. Pero básicamente, digamos que como criterio general, bueno, primero para electronegatividad vamos a utilizar N. El triangulito, este triangulito que ustedes ven aquí significa que es una variación. La variación en la electronegatividad. ¿Cómo vamos a determinar esa variación? Mediante una diferencia o resta, en donde, como les decía, el resultado que vamos a obtener debe ser un valor absoluto. Y entonces, si ese valor es menor a 1.6 Pauling, el enlace será covalente. Si es mayor a 1.6 Pauling, se formará un enlace iónico. Y aquí es donde podemos encontrar diferencias. Vamos a tomar que si este valor es igual a 1.6, el enlace será covalente polar. Podrá ser que en algunos textos ustedes encuentren otro valor diferente para un enlace covalente polar. Pero en este caso, pues vamos a utilizar estos tres valores, estos criterios, que digamos es para corroborar que ustedes apliquen, digamos, esta parte de electronegatividad, no tanto para que lo identifiquen, puesto que ustedes ya saben identificar y diferenciar entre un enlace covalente y uno iónico con lo que acabamos de ver. Con esas características de unión entre metales o no metales, ya con eso ustedes ya saben si tratamos de un enlace iónico o covalente. Lo único que estaría ahí pendiente pues sería la polaridad de ese enlace. Y aquí tenemos unos ejemplos, por decir. Si hablamos del sodio, cuya electronegatividad es de 0.9, y el cloro, que volvemos al ejemplo de la sal común, cuya electronegatividad es de 3, hacemos la diferencia y entonces vemos que esa diferencia de electronegatividades es de 2.1. Acuérdense que es valor absoluto. Y esto nos indica o nos corrobora que es un enlace iónico. En el caso del hidrógeno y el yodo, vemos la diferencia en electronegatividades y vemos que el resultado es de 0.4. Eso nos da un enlace covalente. Vemos igual para hidrógeno y cloro y además coincide con que son no metales, por lo tanto debe ser covalente. Hidrógeno y cloro también son, su diferencia de electronegatividades es de 0.9, por lo tanto hablamos de un enlace covalente. Aquí podemos hablar de un enlace covalente polar por la característica que tiene el cloro con respecto a todos los pares de electrones libres que tiene. Si nosotros hacemos la estructura de Lewis, vemos que el hidrógeno comparte un solo electrón, mientras que el cloro tiene 7 electrones. Estos pares de electrones libres que tiene aquí el cloro hace que la molécula adquiera esa polaridad, es decir, va a tener cargas disponibles a su alrededor. Y que va a hacer que interactúe con otras moléculas, con otros compuestos de cierta forma, como solvente, como... le da también esas características que tiene de corrosivas. Entonces, eso es lo que hacen estos pares de electrones, generar esa polaridad alrededor de la molécula. Pero digamos que de manera general vamos a aplicar estos tres criterios que vemos aquí para identificar si un enlace es covalente, iónico o covalente polar, de acuerdo a la tabla de electronegatividades. Ahora, pueden ustedes apoyarse en esta tabla. Puede ser que a lo mejor digan, esa tabla está fea, está borrosa, no la entiendo. Pueden descargar otra. ¿Cómo se van a dar cuenta si los valores son correctos? Pues identificando el valor que le asignan al flúor, básicamente. Entonces, digamos, sería difícil que encontraran una tabla que no tuviera valores correctos.
puede ser que incluso encuentren tablas con mayores números, o sea, con un mayor rango en el número decimal, en los decimales que ocupen. Pero bueno, va a ser decisión de ustedes. Esta tabla bastaría, pero si quieren descargar otra, adelante. Incluso creo que en el libro que les compartí viene también alguna tabla de electronegatividad. Entonces, por esa parte no hay ningún problema. Pueden ustedes utilizar la tabla que más prefieran. Y recuerden que solamente es hacer una resta con valor absoluto, o sea, no implica más. Y como última parte, para esta parte de la asignación, bueno, su última asignación, va a ser que ustedes identifiquen, bueno, definan que básicamente esto ya está muy claro. Enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, pues el enlace metálico, pues como su nombre lo dice, se da entre metales, entre elementos metálicos. Puente de hidrógeno, un ejemplo es el agua, y fuerzas de Van der Waals. Y van a incluir al menos 5 ejemplos, con 5 ejemplos, y aquí, digamos, en esta tarea no busco que me pongan definiciones, porque van a encontrar que para cada enlace hay un tema completo. Porque no nada más les dicen el significado del enlace, sino las características, si conducen electricidad, si no conducen, si disuelven, si no disuelven. Un montón de características que van a encontrar. Entonces, lo único que yo quiero en esta tarea es que definan el tipo de enlace y que incluyan 5 ejemplos. ¿Qué es lo que busco? Que cada enlace de estos que ustedes ven aquí les queden claros. ¿Qué es? ¿Cómo se logra tener un enlace de este tipo? Y con esto terminaríamos este segundo ordinario. Por eso les pido que sea breve para que ustedes tengan tiempo de repasar los temas anteriores, de resolver ejercicios, esta parte de los números de oxidación, para, digamos, que puedan ir repasando todo lo que vendrá en su examen. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? No, Miss, ninguna. Yo sí, Sí, dime. por ejemplo, hay algunos compuestos que se forman entre metales y no metales, pero que tienen una diferencia en electronegatividad que entra en el rango más bien de covalente polar y no el de iónico. Por ejemplo, el yoduro de aluminio, su diferencia de electronegatividad pues entraría más bien en el de covalente polar. ¿Y cómo se maneja? Yoduro de aluminio, pues mira, vas a tener básicamente, sí, efectivamente, por diferencia de electronegatividades. Ay, ya tenía yo aquí la pluma. ¿Con cuántos átomos de yodo se estaría uniendo el aluminio? Para formar el 3. yoduro de aluminio. Con 3. ¿Por qué con 3? Porque el aluminio, pues efectivamente tiene esos 3 electrones disponibles. Y cada átomo de yodo, pues va a tener, como pertenecen al grupo 7, pues esos 7 electrones con los cuales se va a estar uniendo. El yoduro de aluminio, una característica que tienen los compuestos iónicos es que se forman sales. El yoduro de aluminio es una sal. Todos los compuestos que hemos visto de enlace iónico son sales. Y conducen la corriente eléctrica, cumplen todo lo de un enlace iónico. Digamos que la electronegatividad no es una... ¿Cómo se puede? Una determinante de que digas, no, es que por electronegatividad no es enlace iónico. Pues no es que la electronegatividad lo determine, sino más bien todas las características que engloban a la unión de los átomos de los diferentes elementos que están interactuando. En este caso, las características que dan a este compuesto que sea un enlace iónico, pues es que es una sal, es que está unido el metal con un metal,
es que conduce electricidad, es que se puede disolver, es que, etcétera, ¿no? Ahora, la tanta cantidad de electrones alrededor de los yodos genera cierta polaridad, lo que se conoce como nubes electrónicas. Todos estos electrones van a estar moviéndose. Acuérdense que los electrones se mueven de manera continua y constante. Y entonces generan nubes electrónicas. Eso hace que este compuesto pues sea, digamos, presente estas cargas parciales negativas. Cuando hablamos de polaridad, es que hablamos de temas un poquillo más referentes a cómo se están comportando las densidades electrónicas. Cuando hablamos de una polaridad, quiere decir que uno de los elementos tiene una densidad electrónica negativa, mientras que hay otros dentro de esa molécula que tiene densidades electrónicas positivas. Aquí la densidad electrónica del aluminio pues va a ser positiva. Básicamente se basa en las cargas que hemos estado identificando. Eso es lo que hace la electronegatividad, generar esa diferencia de densidades en cargas en el elemento, en el compuesto, mejor dicho. Pero no quiere decir que al identificar los valores de electronegatividad me vaya yo directamente con que es un enlace covalente. Porque por las características propias que ustedes van a ver cuando investiguen esta parte de enlace iónico, se darán cuenta que pues no nada más hay una variable, ¿no? Y como todo, acuérdense que aquí, bueno, yo no sé cómo sean sus demás materias, pero aquí en la química hay muchas excepciones para casi todo. Hemos visto algunas, pero si nos adentramos a ver otras, abarcaríamos, ni siquiera nos daría tiempo, ¿no? Hay muchos temas en los cuales las excepciones generan temas muy grandes. Pero este netamente es un enlace iónico, en el cual las diferencias de electronegatividades generan ciertas densidades electrónicas que permiten dar o tener una característica específica para cada compuesto. No sé si haya respondido un poco a tu pregunta o te haya dejado igual, o a lo mejor peor, podría ser. Yo esperaré que no, no. es Pero... que, bueno, no, sí entiendo que no puede ser covalente porque obviamente está entre un metal y un metal, solamente se me hacía así como que confuso, extraño ¿no? que varios Sí. compuestos, de hecho, del aluminio no entran en esta definición de las diferencias de electronegatividades. Por ejemplo, la que nos puso del bromo y aluminio. Exacto, ¿por qué? Pues porque están, si se dan cuenta, el aluminio, bromo, yodo, flúor, cloro, todos ellos están azufre, oxígeno, están dentro del bloque P, y el bloque P nos está indicando que precisamente todos estos elementos tienen valores parecidos en cuanto a afinidad, energía de ionización, electronegatividad, porque esa propiedad varía así en la tabla periódica. Entonces, la diferencia de electronegatividades no va a caer directamente dentro de los valores que les acabo de comentar. Precisamente por eso, porque esa propiedad va aumentando en el sentido en el que encontramos estos elementos. Digamos que esto de la electronegatividad se cumple más bien con todos los elementos del bloque S y algunos del bloque D. Entonces, eso sería como que algunas de las restricciones si nosotros nos vamos específicamente por electronegatividades. Y no quiere decir que esté mal o que, no, es que no todos los elementos lo cumplen, no, sino que precisamente la interacción de los electrones y esto que les decía de las densidades, sí van alterando un poco esos valores, pero no nos cambian por completo el tipo de enlace que podamos identificar. Pero sí lo podemos analizar incluso con las propiedades periódicas, ¿no? Que les menciono, y los bloques. Es muy importante toda esta distribución que vimos de la tabla para poder ir comprendiendo más o menos
algunas características de los elementos. Entonces, en ese sentido, bueno, si nos vamos a lo estricto, pues sí, efectivamente el bloque S sería el que lo cumple perfecto, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, Miss, no tiene que ver con ahorita con el tema, pero ese día del examen nos vamos a conectar o como la vez No. pasada. No, el día del examen yo les voy a enviar la asignación y ustedes tendrán el horario de clase para responderla y enviar su evidencia. Acuérdense que la evidencia debe estar orientada verticalmente, es decir, que no esté ni de lado ni de cabeza para que yo la pueda revisar y puedan tener una calificación, ¿sale? Y no es necesario que Ok. se conecte. Ujú. No. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Por mi ¿Hasta parte, esa no, tarea va a Miss. venir el examen? Sí, hasta esta tarea. Ujú. Miss, ¿y va a subir todos los materiales y todo eso Sí. a Classroom? Ok, Sí, gracias. yo ahorita les voy a compartir la clase, bueno, las diapositivas y las asignaciones. O la asignación, podemos dejar todo en una sola, ¿no? Para que no, bueno, yo creo que serán dos. La del número de oxidación con la configuración del tercer ejemplo que les mostraba y la parte de los tipos de enlaces. Ok, Miss, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda o comentario, chicos o chicas? Me parece que no. Muy bien. Les pido por favor que pongan presente en el chat para que haga su pase de lista. Acuérdense de estar nombrados como les he pedido. Y bueno, si ya no hay ninguna duda o comentario, eso sería todo por esta clase. Miss, me quedo con usted para comentar Sí, eso. sí, Ok. claro. Gracias, Miss, que tenga una bonita tarde. Gracias Miss. igualmente. Cuídense Hasta mucho. luego, Miss. Hasta luego, que estén.